Oye, Vaquero, para que no sepa, Andy Vaquero, futbolista cubano que juega actualmente en la Liga Canadiense de la Primera División. Cere, de verdad, tremendo orgullo, bro. Tremendo orgullo, tremenda talla, Cere. Cuéntanos un poco la talla. ¿Cómo fue que llegaste y todo eso, Cere? Porque ahorita estábamos hablando, pero dijimos, bueno, espérate, vamos a dejar eso para el podcast para que la gente sepa un poco y todo eso, normal. ¿Cómo fue que llegaste, Cere? ¿Cómo fue No, a que...? ver, fue bien difícil, ¿no? Yo vine en septiembre de 2019. Nosotros jugamos aquí un partido de Liga de Naciones contra Canadá en Toronto y ya había tenido varios problemas ya con la Federación Cubana con esto de los contratos que siempre cancelan, que si no, tú le llevas un contrato y dices no, le llevas otro y dices no, y todos no. Y entonces ya como que estaba ya... Oh, sí. Oh, ya a ti te habían ofrecido contrato viviendo en Cuba. Sí, yo fui a jugar a Dominicana en 2018, pero después el mismo equipo de Dominicana, que se llama Delfines del Este, me ofrece la renovación. Me sale otro club en El Salvador, de primera división igual, y me sale otro club en Lituania en primera división. Y ya cuando me salen estos tres, la federación me dice que no. Entonces esos tres no ya como que le pusieron la tapa al pomo. Y entonces cuando llegué aquí a Canadá, yo dije, ya había tocado como que el techo de fútbol en Cuba, había jugado todos los torneos que podía jugar, ya lo había hecho todo en Cuba, entonces yo decía, ya mi próximo paso tiene que ser el fútbol profesional. Entonces si no exactamente, si no me deja la Federación Cubana, entonces me toca correr. Y después de ese partido aquí con Canadá. Exacto. Es lo que le pasa, a mucha gente en Cuba, Cere. Por ejemplo, a los actores. También nos pasa eso, que llegamos a un techo, llegamos a un límite, y en Cuba que no hay, o sea, literalmente hay un techo. Exacto. Hay un borde que no te deja pasar de ahí para allá y en otros lugares hay más oportunidades a hacer. Fuera de Cuba hay muchísimas más oportunidades, es lo que le pasa a la gente. Pero Andy, esos contratos tú se los llevabas a ellos porque había una especie de arreglo de que si tú le llevabas un contrato ellos te podían dejar cumplir ese contrato, pero siendo futbolista de ellos o cómo. Sí, Rey, lo que pasa es que la única manera que tú tienes de salir de Cuba de manera legal por un contrato es si el INDER maneja tu contrato, valga la redundancia. Ficha, es tu representante. Es decir, yo no podía tener un representante. Yo personalmente hablar con los clubes o con la persona que yo conocía, que tenía el vínculo con el club, y decirle, mira hermano, tú no puedes estar en la negociación. Es decir, cuando yo firme con el club, yo me siento contigo aparte y hago, no sé, te mando $300 mensual, 500, no sé, depende de lo que firme. Entonces... Eso es lo que pasa con el deporte profesional en Cuba, que no funciona así. En el mundo entero tú tienes un representante que es el que maneja tu carrera. Entonces tú te sientas en la casa y el representante te dice, oye, es esto, y tú decides con él. Entonces en Cuba no sucede así. Entonces cuando yo le decía eso al club, me decía, pero ¿qué yo hablando contigo si tú eres un jugador? ¿Me entiendes? Entonces todas esas trabas, aparte de la lentitud con que se trabaja en Cuba, ya, hermano, la gente prefiere coger a otro, que es más fácil, oye, ven para acá. A coger a y ya, otro. Y te quedas tú. Al final, es como tú dices, nosotros no tenemos esa tradición de fútbol. Si tú dijeras, yo soy pelotero o soy boxeador, el club, aunque sea, dice, ok, vamos a darte 2 semanas más a ver si tú resuelves. Pero cubano, futbolista, te dice, no, tranquilo, vamos a ver el año que viene. Y entre el año que viene, el año que viene. Siempre se siente eso. En Cuba tú sentías, tenías sensación que se priorizaba, digamos, como a otros deportes en vez del fútbol. Sí, por supuesto. Es que te das cuenta, hay muchísimos otros deportes que ahora mismo tienen muchísimos jugadores contratados. Ahora. Pero antes no lo tenía. Ahora. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuándo va a llegar mi momento? Entonces ya no puedo aguantar más. No, y que se te aparece, exacto mismo, tú dices, brother, mira para acá, yo soy futbolista, tú sabes que en Cuba el fútbol no es muy popular, que no sé qué, me llegan estas oportunidades y se me traba el papalote por aquí, se me traba no sé qué, y tú dices, brother, pero no. Y es que tú vas viendo que hay otros compañeros tuyos, porque mis mejores amigos también se quedaron en Estados Unidos, y que están jugando, y tú dices, ven acá, pero ¿qué hago yo aquí?
¿Entiendes? Exactamente, Al principio sí. la gente que me conoce lo sabe, que yo no lo hacía por mi familia. Yo he vivido con toda mi familia y siempre para mí fue difícil despegarme de ellos. Pero llegó una etapa en la que yo dije, hey, brother, ya, este es tu momento, tienes que hacerlo, tienes que dar el paso. Ya estás maduro, vamos a correr del hotel este. Y a correr se ha dicho. Hacer, no, aparte, más las condiciones además que existen en el fútbol en Cuba, que por ejemplo, en el boxeo, como tú mismo decías, son 2 guantes, un ring y a darse golpe y vaya, más o menos 2 o 3 cosas, pero en el fútbol necesita equipamiento de muchas cosas, mantener un terreno, por ejemplo, el Pedro Marrero nunca tuvo una condición, Pedro Marrero. nunca tuvo una condición al menos aceptable, y la Liga Nacional, cuando tú la veías, parece que estaban criando vaca cuando tú veías un Guantánamo Ciudad Ávila. No, y eso es lo que, es decir, el Pedro Marrero, comparado con los otros terrenos, estamos hablando del Bernabéu, literal. No, literal. fíjate eso, exacto. No, el Pedro Marrero era Dios, por eso te digo, el Guantánamo Ciudad Ávila Espérate. era mejor jugar en la calle pasando los carros. No sé por qué tú dices Bernabéu. Hacer porque, espérate. Sí, Andy, porque eso también hay que dejarlo claro aquí. Vamos Ahora Madrid, a nada más. marcar las pautas. Vamos a hablar de estadios renovados, no estadios que se están cayendo. Vamos Cero. a marcar las pautas, Cero. Vamos a marcar las pautas, Cero. Tú eres, ¿de qué equipo? Hacer el ¿Cuál es equipo tu de los campeones, Cero? hacer A la el equipo, Madrid hacer y nada el más. equipo de los- No, Cero, nada. Nah. Oye, no te pires, Andy, hacer. Oye, Andy, no te pires, hacer. Oye, Andy. Oye, Rey, Andy nos dejó aquí, compadre. No, Cero, no. No, Coño, no. mi hermano, por algún lado tengan que ganar. Ustedes son Andy, nosotros somos madridistas. Algún lado tengan No, que ganar. Hacer mi hermano. Oye, no, Hacer, no, te entiendo perfectamente, no lo de Madrid, pero te entiendo perfectamente que te lleguen, ¿sabes qué? En caso Que uno se funda, se funde porque a uno le pasó, a uno no, le se pasa. funde sobre todo eso, porque te iba a preguntar cómo son las condiciones, cuáles son las condiciones que pone, digamos, el gobierno de Cuba o el que sea, el INDER o lo que sea, para un futbolista de tu nivel que es top de Cuba, que es seleccionador nacional, que ha jugado todo en Cuba, que de ti depende destaca. el lateral derecho de Cuba, de ti depende... Básicamente que seamos, ¿me entiendes? Que seamos... Que podamos lograr algo. clasificar. Tú eres legionario, o sea, un millón de cosas. Es sencillo, viajar a ¿Qué Santiago te de Cuba. proporciona esa gente a ti? Viajar a Santiago de Cuba en un tren, 34 horas, y jugar un día sí y un día no. Esas son las condiciones que te ponen. No, tú me estás odiando. No, ¿qué es Tú eso? me estás odiando. Yo no estoy odiando. Yo no, ¿por qué decirte mentiras? Si tú quieres, te mando la foto y los videos. Esas son cosas con las que yo conservo. Tren, 34 horas y jugar un día sí y un día no. Mira tus caras, sus caras, así mismo. Así mismo me quedaba. Así Pero, mismo man, me quedaba. Pero ¿cómo que jugar un día sí, un día no, Hacer? Tú juegas el lunes, descansas el martes y juegas el miércoles. Descansas el jueves y juegas el viernes. Así. Así. Pero con el mismo, pero con el mismo equipo, no entiendo. ¿Cómo mismo aquí? No, que tú hablas. No, normal, ese es el campeonato nacional, ¿no? Un campeonato nacional. Nosotros jugamos Exacto, un día de por ejemplo, descanso. a nosotros nos tocó, me recuerdo que era, nosotros jugamos el lunes, por ejemplo, el lunes con Cienfuegos. Descansamos el martes y jugamos el miércoles con la Isla de la Juventud. Descansamos el jueves y jugamos el viernes con Santiago de Cuba. Descansas el sábado y juegas el domingo la misma ronda así. Ay, mi madre, por favor. God, brother. Duerme en litera, que no, eso tú sabes que no puede faltar. Duerme en litera. Y la comida, ¿para qué explicarte? ¿Qué cuerpo resiste eso? Pero eso sigue así ahora mismo. Miren, literas que los dejan donde, en campamento o como en un hotel más o menos. Motel deportivo o estadio ¿cómo suena motel estadio deportivo? esto de pelota que tú sabes que tienen su albergue deportivo. Ahí, pa' ahí, literita. Ay, Caero, Madre como Santa y la tratan. Virgen María. Caero, ustedes protestaban, evidentemente. Ustedes decían, ya por un problema deportivo, tú no puedes, o sea, en el fútbol no puedes jugar un día, descansar uno y jugar otro, porque ni la gente que juega Champions hace eso. No se puede. Si cuando hay 3 partidos en la semana de cualquier equipo profesional, la gente da su La gente bateo. batea, la gente batea. Pero es que si a la persona encargada de dirigir el fútbol no le interesa, ¿a quién más tú le puedes protestar? Compadre, es ¿A lo que quién? pasa. ¿A dónde tú vas? Es lo que pasa con
todo en Cuba, veo, con todo en Cuba. Que, un ejemplo, el ministro de Agricultura no tiene idea de agricultura, un coño. El ministro de Deporte nunca en su vida no ha tirado ni una bola. No ha hecho nada. Así mismo, pero todos son, Son cuadros. todos son, mira, De rodillas peladitas. de rodillas peladas. Oye, y monetariamente, ¿qué te daban? Salario de los atletas de la selección nacional, es decir, todos los que están en la selección nacional cobran $38. Bueno, en ese momento eran $38 mensuales. What? En ese momento, ahora ni sé. What? $38. No, pero ahí estamos, pero espérate, porque ahí es donde empieza el problema. Ahí estamos hablando de los jugadores que eran de la selección nacional. Es decir, por ejemplo, en ese torneo que yo estoy jugando, que es con La Habana, cuando más habían 3 jugadores de la selección nacional. Los otros 15, para completar el grupo de 18, no eran de la selección nacional. Eso no cobraban. What? Entonces esos iban por sus medios para, no sé, para allá. Ya, a lo que salga. Nah, No, hacer en serio. no. Oh my goodness. Ojalá y cuando salga este podcast hay algún futbolista o pelotero. No, yo te creo. Te creo 100%. 100% o sea, no te tengo la creemos. menor duda. Solamente es que yo nunca, por ejemplo, en mi caso, yo nunca había tenido como una conversación así con un deportista profesional de Cuba. Nunca había tenido una conversación y me he quedado como... ¿What? En shock. Me he quedado como Porque, en por ejemplo, blanco. había oído esos cuentos cuando de la pelota, pero hace mucho tiempo, cuando salió incluso el documental Fuera de Liga de Ian Padrón, que la gente iba a entrenar industrial, iba a entrenar a un campo ahí, en Santiago, ¿sabes? Eran como cuentos, digamos, de otra época, 90 quizás, 2001, 2002, pero tú estás fresco, tú acabas de salir como quien dice. Exactamente. Coño, bro. Ay, mi qué madre cosa más santa, mi fuerte hermano. hacer.